Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y estoy segura de que muchos de ustedes están ansiosos por saber más. Vamos a meternos de lleno en la vida de una figura que, sin duda, ha conquistado corazones alrededor del mundo, Can Yaman. Pero no vamos a hablar solo de su carrera o de sus últimos proyectos, no. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más íntimo, algo que tiene que ver con su base de fans y una revelación que ha dado mucho de qué hablar. Francesca Chillemi, una de sus compañeras de reparto y amiga, ha decidido destapar la verdad sobre los fans de Can Yaman. Y créanme, lo que ha dicho es sorprendente. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, y si aún no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas y series turcas que han ganado una popularidad global inmensa. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa legión de seguidores que lo idolatra? ¿Cómo son realmente sus fans? Esa es la pregunta que Francesca Chillemi, una actriz italiana con la que Yaman compartió pantalla en la serie Viola come il mare, ha decidido responder, y su perspectiva nos ofrece una visión muy interesante. Francesca Chillemi, conocida por su belleza y su talento, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a Can Yaman y, por extensión, a su fervorosa base de fans. En varias entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado sobre su colega turco, Chillemi no ha dudado en compartir sus impresiones. Y lo que emerge de sus palabras es una imagen de fans increíblemente apasionados, dedicados y, en ocasiones, un tanto abrumadores. Según Francesca, los fans de Can Yaman no son un público pasivo. Para nada. Son un grupo activo, organizado y con una energía que a veces puede ser intensa. Ella ha descrito cómo, en cuanto se anuncia un nuevo proyecto o una aparición pública de Can, sus seguidores se movilizan de manera inmediata. Hablamos de un nivel de organización que haría envidiar a cualquier equipo de marketing. Crean grupos en redes sociales, planean estrategias para dar visibilidad a su ídolo, y están constantemente pendientes de cada movimiento. Pero lo que quizás más ha llamado la atención de Chillemi, y por lo que su comentario se ha vuelto tan viral, es la forma en que estos fans expresan su apoyo. Ella ha mencionado que, si bien la dedicación es admirable, a veces puede llegar a ser un poco invasiva. No se trata solo de admiración a distancia, sino de un deseo palpable de estar cerca, de interactuar, de sentir una conexión directa. Francesca ha relatado anécdotas sobre cómo sus fans, al saber que ella trabajaba con Can, le enviaban mensajes, le preguntaban detalles sobre él e incluso, en algunas ocasiones, intentaban obtener información privada. Y aquí es donde entra el destapar la verdad. Francesca no ha buscado criticar ni desacreditar a los fans, sino más bien ofrecer una perspectiva honesta desde alguien que ha estado en el ojo del huracán junto a Can Yaman. Ella ha sugerido que la intensidad de su cariño a veces puede ser abrumadora, no solo para Can, sino también para las personas cercanas a él. Imaginen tener un ejército de admiradores siempre pendientes de cada detalle, de cada interacción, analizando cada gesto. Chillemi ha resaltado la lealtad inquebrantable de los fans de Yaman. Ella ha dicho que son personas que lo defienden a capa y espada, que celebran cada uno de sus éxitos como si fueran propios, y que están ahí en los momentos difíciles, ofreciendo su apoyo incondicional. Es una relación simbiótica donde el fan se siente parte de la vida del artista, y el artista, a su vez, se nutre de esa energía. Pero la verdad, que destapa Francesca, va más allá de la simple admiración. Ella ha insinuado que esta intensidad también puede generar una presión considerable. Can Yaman, al ser una figura pública de talla mundial, está constantemente expuesto al escrutinio de sus fans. Y aunque este apoyo es un pilar fundamental en su carrera, también significa que su vida personal está bajo una lupa constante. Francesca ha hablado de cómo esta vigilancia puede afectar la espontaneidad y la privacidad, aspectos tan necesarios para cualquier ser humano, y más aún para una estrella. Por ejemplo, en Italia, donde se rodó Viola come il mare, la popularidad de Can Yaman explotó de una manera increíble. Y con ella, la presencia de sus fans se hizo mucho más notoria. Francesca, como compañera de reparto, se vio inmersa en este torbellino.
Ella ha mencionado que era común que fans se acercaran a los sets de rodaje, que esperaran horas solo para verlo, que le enviaran regalos y cartas. Si bien esto es una muestra de afecto, la cantidad y la constancia de estas interacciones pueden ser, como ella misma ha dicho, sorprendentes. Lo interesante de las declaraciones de Chiyemi es que no son negativas per se. Ella reconoce el poder y la importancia de los fans en la carrera de un artista. Sin sus seguidores, muchos de ellos no alcanzarían el nivel de éxito que tienen. Pero sí pone de manifiesto la dualidad de esta relación. Es un amor que empodera, pero que también puede ser demandante. Ella ha explicado que esta energía de los fans se siente de forma muy palpable. No es algo que se quede solo en las redes sociales. Se traslada a la vida real, a los eventos, a los lugares donde Kanyaman se presenta. Y para Francesca, que ha vivido esa experiencia de cerca, es algo que ha aprendido a observar y a comprender. Ha pasado de ser una simple admiración a una conexión casi familiar para muchos de sus seguidores. Otra cosa que ha destacado Francesca es cómo los fans de Kanyaman suelen ser muy protectores. Si sienten que su ídolo está siendo criticado injustamente o que se está hablando negativamente de él, no dudan en salir en su defensa. Esto, por un lado, es una señal de lealtad, pero por otro puede generar también un ambiente un poco tenso para quienes, como Francesca, simplemente están haciendo su trabajo. Ella ha dicho algo así como: los fans de Kan son una fuerza de la naturaleza. Son increíbles, pero también muy intensos. Siempre están ahí, siempre atentos. Es algo que impresiona mucho. Y esa intensidad es lo que ella llama la verdad. No es una verdad oculta, sino más bien una verdad que se manifiesta de forma muy clara cuando uno está en el círculo cercano del artista. En el fondo, lo que Francesca Chiyemi nos está mostrando es que el fenómeno Kanyaman no se limita solo a sus películas o series. Se extiende a una comunidad de seguidores que ha creado un vínculo muy fuerte con él. Un vínculo que se caracteriza por una devoción profunda, una lealtad incondicional y una energía que, sin duda, marca una diferencia. Ella ha insinuado que los fans de Kan son un grupo que se informa sobre todo lo que sucede con él, que investigan, que analizan. No son fans superficiales que solo admiran la imagen. Son fans que quieren saber más, que se involucran, que se convierten en una especie de comunidad que vela por su ídolo. Y es esta dedicación la que Francesca ha decidido destapar. No como algo malo, sino como una característica definitoria de la experiencia de ser Kanyaman. Es la realidad de tener una base de fans tan apasionada. Ella ha querido compartir esta visión con el público, quizás para ayudar a comprender mejor la magnitud de su fama y la dinámica que se crea alrededor de una estrella de su calibre. Ella ha reiterado que no hay nada negativo en ello, que es simplemente una observación desde su experiencia personal. Y es importante destacar esto: Francesca Chiyemi no ha criticado a los fans, sino que ha descrito la magnitud de su apoyo y la intensidad de su conexión con Kanyaman. Ella ha visto cómo esa energía se traslada de las pantallas a la vida real, creando un ecosistema único alrededor del actor. Podríamos decir que Francesca Chiyemi, con sus declaraciones, nos ha dado una ventana al mundo de la devoción fanática moderna. Nos ha mostrado que no todos los fans son iguales, y que en el caso de Kanyaman, estamos ante un nivel de implicación y de pasión que es digno de estudio. Ella ha desvelado que detrás de la fama hay un ejército de seguidores que no solo admiran, sino que también participan activamente en la vida de su ídolo, creando un fenómeno social muy interesante. Así que ahí lo tienen, chicos. La verdad, o al menos una parte de ella, sobre los fans de Kanyaman, según Francesca Chiyemi. Una verdad que nos habla de pasión, de lealtad, de una energía inagotable, y sí, también de una intensidad que puede llegar a ser sorprendente. Es la realidad de ser una estrella global en la era de las redes sociales, donde los fans están más cerca que nunca y su apoyo se siente en cada rincón. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han interactuado alguna vez con fans de Kanyaman? ¿Qué opinan de este nivel de devoción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan nada,
y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.